A ver, vamos a ver qué pasa. A ver, Lisa Adeline, mi bisabuelo materno serbio mataba personas de origen búlgaro porque no les caían bien. Durante la guerra de los Balcanes era verdugo en un pueblo de mi mamá. Es algo que solo mi bisabuelo supo una vez porque vio una de las camisas de sus camisas con varias salpicadas de sangre y se lo confesó a mi abuelo. Él con el lema de lealtad a la familia lo cubrió y nunca lo mencionó hasta que mi bisabuelo, falleció varios años después. Bueno, esta es una historia que no sé si pueda contar, pero la razón por la que mi papá y sus hermanos crecieron sin mi abuelo, por parte de mi papá, mi abuelo paterno, fue porque salió huyendo de Providencia. La razón por la que los abandonó fue porque mató a una persona y se fue. Y se fue a hacer fortuna, según dice. O sea, según lo que me contaron ya ahorita, es que mi abuelo salió huyendo porque mató a alguien y la familia de esa persona se quería vengar. Se quería vengar por la persona que le mataron y se lo querían echar y se fue. O sea, estuvo en Cancún mucho tiempo, según dice que fue rey de no sé qué de béisbol y algo así. Y la verdad nunca toca el tema. No es como que lo vaya a ver diario, ¿verdad? Pero le he preguntado algunas veces por qué se fue. Las veces que lo veo, porque yo ni voy a su casa, y solo dice que se fue por problemas. Nunca quiso decir nada, nunca me quiso decir nada, y eso que cuando el velorio de mi tío que falleció, gracias, gracias Danny, ¿cómo te va? Cuando tuvimos ese tiempo para hablar, cuando estaban velando a mi tío, le pregunté a mi abuelo, oiga, ¿es cierto esto que me contaron de que usted mató a este señor y por eso se fue? Nos abandonó a mi papá y a mi abuelita. No me dijo nada, solo me dijo que se fue por problemas porque lo querían matar. Eso sí, claro que lo querían matar y es, cabrón. Bueno, él se fue, él sabrá qué hizo y se fue. Y cuando regresó 20, 50 años después, ya tenía, no sé qué edad tenga hoy, pero mi papá ya tenía 50 años, o sea, mi papá tenía 3 años cuando se fue. O sea, no se crió con él. Y cuando se fue, cuando fue a verlo a Cancún, lo corrió. Y, ¿cómo se llama? Y cuando regresó con miedo. O sea, ya mi abuelito ya no, ya está en cama, está muy enfermo. Y habla así, habla como pato. Con todo respeto, da mucha gracia cómo habla. Pero es porque tiene un problema en la garganta. Y la cosa es que cuando regresó no quería que se dijera mucho porque pensaba que lo querían, se lo quería, que todavía se lo querían bajar. Pero pues, ¿quién le va a hacer algo? O sea, ya los ánimos ya se calmaron. A ver, capaz extrañan a esa persona, pero no creo que le quieran hacer algo a un venerable anciano que no se puede parar de la cama. O sea, que habla feo, que se está muriendo prácticamente. Él llegó aquí en 2018. Mi papá acababa de cumplir 50 años. Acababa de cumplir 50 años y nada, lo fuimos a ver y yo me acuerdo que cuando mi mamá le estaba preguntando, oye, ¿y cómo estuvo el viaje? ¿Está bien? No sé, mi mamá preguntándole cosas, yo estaba al lado, yo tenía que 14 años en ese entonces, creo. Espérame, yo tenía, ¿qué edad tenía? A ver, espérame. Yo tenía en ese entonces, creo que acababa de hacer la confirmación, creo. Mm, no, yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años cuando él llegó y mi mamá estaba platicando eso y yo estaba al lado de su cama viendo lo que estaba postrado, pero hablando y consciente. Y se me queda viendo y yo como que yo no quería interrumpir a mi mamá porque iba a pensar, este es un grosero, vulgar y no sé qué. Yo me quedé viendo y yo nada más decía, no sé, porque yo estaba al lado de mi mamá y mi papá preguntándole cosas, ¿no? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Qué anda haciendo? O sea, ¿qué va a hacer, no? Que estaba enfermo y todo.
Y se me quedaba viendo y yo, "Uf". Y cuando la gente, bueno, la gente, cuando me volteé a ver y me dice, y me volteé a ver a mi mamá y le dice, no hubo Sancho, y yo con cara de, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, no sé cómo agarró confianza tan rápido para decir algo así, de que le dijo a mi papá, no hubo Sancho, y mi mamá dijo, ah, o sea, mi mamá, todos, qué incómodo comentario, ¿no? Pero sí, prácticamente se fue porque mató a alguien y se la iban a regresar, y se la iban a regresar feo. Y 50 años después, pues regresó ya en paz, ¿no? Ya quien le quería hacer algo, la gente que le quería hacer algo, pues ya se había muerto. Y todos los que, y de hecho varios familiares de ese señor fueron a verlo. Y en paz, o sea, de no, no te vamos a hacer nada, venimos a hablar, talala, chalala, a dejar los resentimientos en el pasado. Eso también habla muy bien de las personas que saben dejar las cosas en el pasado, a pesar de que le bajaron a un familiar, saben dejar las cosas en el pasado. De caballeros, saben dejar las cosas en el pasado, saben que eso no trae nada bueno y que para qué seguir odiando a alguien que pues ya que hizo lo que hizo y ya nada, o que tú lo mates, no, no vas a lograr nada. Y tiene tiempo que no voy a verlo a mi abuelo, ¿eh? Es que cuando voy a verlo, se la pasa hable y hable de béisbol y dices, ay, ¿cómo alguien puede hablar tanto de béisbol? ¿Cómo alguien puede hablar tanto de béisbol y no se cansa y según hace comentarios de lo que sea que esté viendo en la tele? Y más ahorita que ya tiene internet, se pone a ver videos en YouTube de béisbol y dices, ¿cómo puede sacar tanto tema de conversación? Según dice que cuando se fue de aquí se fue a Cancún y allá fue rey de no sé de qué, de liga de béisbol, rey no sé qué, rey Mayer, y yo busqué esos títulos y ni existen, capaz él se los inventó. O sea, para sacar tema de conversación de qué digo, ha hecho mentiras, voy a echar mentiras, ya me acabé mi lista, voy a echar mentiras. Y de verdad, no deja ni hablar y dices, uy, creo que ya aprendí mucho de béisbol y ni me interesa. Aparte, yo no sé, yo de verdad no entiendo a la gente que le gusta el béisbol porque he tratado de ver videos de cómo funciona, cómo es que compiten, porque son dos equipos. Y no lo entiendo, o sea, no entiendo, o sea, en el béisbol, en el fútbol entiendes que son dos equipos jugando para meterse más goles y a ver quién gana, por goleada. Pero en el béisbol no entendí cómo funciona y creo que nunca lo voy a entender porque dices, ¿qué? ¿Qué? No entendí. ¿Me creerán que no entendí? No sé si soy idiota, que es lo más probable, pero hay mucha gente. He visto videos de TikTok con comentarios que dicen, sigo sin entender qué estoy viendo. El producto no me llama. O sea, el producto es el juego, o sea, porque dices, es muy aburrido, es como ver gente jugando gol, es muy aburrido. Aunque haya narradores, dices, no sé, no estoy viendo emoción, no me emociono, como el narrador de, se va para home, y dices que, no, o sea, es como la lucha libre que, suplex, conecta, suplex, fulano de tal, conecta, y dices, ah, bueno, es un producto que llama y llama la atención gracias a los narradores. El fútbol no me gusta, pero tiene buena narración. Se apasionan los narradores de ¡Gol de la América! Y dices, ah, bueno, llama el producto, llama. Aunque no sea bueno el producto, pero llama la atención. Es como la lucha libre, llama, aunque no sea un buen producto el que están ofreciendo, pero llama la atención. Y yo recientemente me estoy enganchando mucho en las Power Slap. En los videos de Power Slap de las transmisiones en vivo, creo que la 16 no va a tener en español de stream. Pero la pasada sí la hacen emocionante. Las peleas de cachetadas las hacen emocionantes. Así que, no sé. Está bueno. Así que vamos a seguir leyendo esto. Vamos a seguir leyendo esto. Me voy a comer mis papitas. Mis papas. Ramiro Rivas. En mi familia paterna, mi abuela se quedó con el esposo de su madre, mi bisabuela. Y tuvieron muchos hijos. Eso es incesto, ¿no? No, no es incesto, ¿verdad? No, no es incesto. Gente que está en los comentarios, dígame, ¿eso es incesto? ¿Eso es chapulineo? ¿Eso qué es? Porque según yo, no es incesto. No es incesto. No, no es incesto, creo que no. Pero sí es.
No mames, o sea, que te deseabas a ese vato, no mames. El hijo mayor de mi abuelitos, o sea, mi tío no es hijo de mi abuelito. Dice mi papá que su mamá se casó con mi abuelito cuando ya estaba embarazada y aún así los dos sabían que no era familia y mi abuelito lo crió como su hijo. Bravo, ese es un verdadero padre. Padre no es el que crea, es el que engendra. ¿O cómo es? Padre no es el que crea, es el que alimenta. O no sé cómo se dirá, pero algo así. Y si se llevan bien, está bien, adelante. Eso sí es bueno, ¿no? Esto cuenta Hans Brassi. Yo lo puedo decir. La familia de mi ex cuando ella era menor practicaban el incesto. ¡Ay, güey! Y lo ocultaban entre ellos. El caso de pedofilia y violencia intrafamiliar, lo peor es que ahora que están grandes, todos ellos se callan las bocas. Un asco ser esa gente. O sea, sé que mucha gente tiene gustos muy raros de acostarse con algún familiar, pero dices, no mames, qué puto asco. Y sé que va a sonar raro, pero yo tengo miedo porque no conozco a toda mi familia. Por parte de mi papá no conozco a mucha familia. Y como tengo familia Rodríguez, Fernández, González, Mondragón, tengo familia, casi todo providencias de mi familia, tengo miedo de cagarla. O sea, tengo miedo de cagarla porque yo tengo familia González, Fernández, Hernández, Mondragón, Rayón, Flores, Camarillo, Tinoco. Tengo un montón de familias que dices, ¿cómo? ¿Cómo? Tengo un montón de familias. Tengo familia Villalobos, creo que tengo familia Villalobos. Tengo familia Román, algo así. Tengo familia, o sea, yo tengo mucha familia y tengo miedo de algún día cagarla porque no conozco a mi familia. Mi papá nunca me los presenta. Conozco a muy poca familia por parte de mi papá. Y la mayoría de la familia de mi mamá está en Puebla. O sea, muy pocos están aquí. De verdad tengo mucha familia que no conozco. Y no sé si son más hombres que mujeres, pero qué bueno que sean más hombres, ¿no? Y si son mujeres no tengo idea. Tengo miedo, de verdad, tengo miedo de no conocer a toda mi familia porque aunque no sea intencional puede acabar esto muy mal. Y fíjense, tengo varios primos que son bien chocosos conmigo y no, yo sabía que sus papás son primos y nunca le dije nada porque era chocoso conmigo de que se creía millonario cuando el dinero es de sus papás. Y nunca le quise decir, cállate que tus papás son primos. O sea, nunca me animé a decirle eso porque seguramente se iba a enojar conmigo. Pero bueno, es que no sé. O sea, primos no cercanos, o sea, ni no son lejanos, pero al menos yo de sus papás, pero ellos sí son cercanos. O sea, son primos cercanos y dices, no mames, de milagro no. O sea, de milagro nunca salió. O sea, así de idiota, eh, o sea, enfermo o sea, ¿sí me entienden? O sea, sé que hay dos personas, qué bueno que haya dos personas. Si quieren me estoy quedando como idiota solo, pero bueno. Pues abusaron de mí sexualmente. Ok, esto lo cuenta Davis López. Ah, también tengo familia López, tengo familia Rodríguez, tengo familia Estrada, tengo familia... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hernández, Fernández, González, Camarillo, Mirón y no me acuerdo qué menos, pero tengo mucha familia. Ah, y tengo una prima que se apellida como yo, pero son dos familias totalmente distintas. O sea, tengo una prima que hasta las maestras, porque fuimos a la misma escuela, pensaban que era mi hermana. Pero como su mamá se apellida Rodríguez y se casó con un hermano de mi papá que se apellida Estrada, pues pensaban que eran de mi familia, que era mi hermana. Y sí me llegó a preguntar una vez una maestra, oye, ¿es tu hermano? ¿Es tu hermana? No. O sea, es mi prima, casi hermana, que es mi prima hermana, pero no, o sea, el apellido Rodríguez es otro Rodríguez, son otros Rodríguez, que dices, ok. Pero este de Davis López sí está medio feo. Este es, pues me abusaron, Davis López comenta, pues abusaron de mí sexualmente.
Y le conté a mi papá y hermano, no me creyeron. Según pensaban que era un juego, yo ya pasado el tiempo les volví a decir que, pero solo me dijeron que eso es cosa del pasado y que ya no piensen eso. Cabe aclarar que la persona que me había hecho todo era un amigo de mi papá, con contactos fuertes, supongo que por eso hacían muchos de la vista gorda. ¡Ay, güey! ¡Qué feo! No sé a qué se refería con contactos fuertes, pero ya me imagino o de la policía o de gente muy peligrosa. Esto lo cuenta Davis López, es de Tijuana. Cleo Bebes, mi abuelito perteneció al cártel de los sapos y tuvo un hijo del cual está en la cárcel porque fue uno de los últimos que agarraron. Ok, entonces el cártel de los sapos sí existe. Ok, no sabía eso. No, en serio, yo pensé que era una serie de televisión, que el cártel era ficticio. Luis Mora comenta, el abuelo de mi mamá por parte de su mamá fue alcalde de eso supe porque en ese entonces el pueblo no era tan grande y avanzado. No entendía qué tiene de turbio eso, pero bueno. Citla Corro, a mi tío lo mandaron a matar a su esposa, pero no se siguió en el caso porque ella soltó un buen varo para dar carpetazo. No entendí. Ah, ya lo entendí. A mi tío lo mandó a matar su esposa, pero no se siguió el caso porque ella soltó un buen de varo para dar carpetazo. No sé por qué traigo esto puesto. Es bien sabido en la familia que ella fue, pero no se hacen pero se hacen de la vista gorda. ¿Por qué todo el mundo se hace de la vista gorda? O sea, a mí me apuntaron a eso de mi abuelo. Y no es como que estuviera orgulloso de eso. Casi ni lo veo. Y no vive en mi casa. Luis Hernández. Que mi abuela desvivió. ¿Qué? A su hermanito de 3 años. Cuando mi abuela tenía 7 años, lo subía a un columpio y lo aventaba porque le tenía celos. El bebé caía horrible y lejos. El bebé caía horrible y lejos, golpeándose la cabeza. Así que tuvo como por 3 días hasta que el niño falleció. Y los papás nunca supieron por qué. Rosa Isela Pérez Morales. Mi abuela paterna dejó a mi abuelo por su hermano. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, sabíamos que la última hija de mi abuela era del tío, pero cuando mi tío murió resulta que los 3 últimos hijos de la abuela eran de mi tío. Nadie toca el tema. Me da tristeza el abuelo no solo perdió a su mujer, también perdió a su hermano. Sí, se traicionaron bien feo. Qué fue esa traición de alguien que respetaba seguramente. No, no me gusta esto. Espérame. Ahí está. Susi Espino. Pues para ir calentando motores. A ver, vamos a ver. Supe de una familia que entre primos se casaban. Creo que en algunos lados eso es normal. Sí, en Monterrey. Pero eso obviamente, pues obviamente hay niños que nacieron con algún síndrome o también se daba el caso de violaciones. Tuve una vecina que justo tenía problemas motrices porque su padre real era su tío, pero su mamá la tacharon de puta porque ella no se animó en su momento a decir la verdad. Espérame, es que esto no logro agarrarlo bien. No, no me quedé. Esta chica también fue abusada por su primo, justo hijo del tío que abusó de su mamá, que biológicamente era su hermano. Recuerdo que yo estaba niña cuando a mí y a otras dos niñas nos contó, pero en mi inocencia y no sé qué es eso, que en la familia no se veía ese tipo de cosas, eso creo, pues yo no sabía que era una violación. Me imaginaba que era como algún tipo de maltrato por su discapacidad. No sé qué es GAP, pero una violación es un maltrato, ¿no? De alguien que no conoces. O bueno, conoces, pero no te tiene que hacer eso.
O sea, sí es un maltrato, sí. Es un tipo de maltrato, de hecho, ¿no? Hasta que una de las otras niñas le platicó a su mamá y pues ella fue quien avisó a la mamá de la niña que fue abusada. Desde entonces el primo hermano se desapareció de la faz de la tierra. Ay, güey, qué historias tan turbias. Qué historias tan turbias. Qué gente tan desgraciada, en serio, ¿eh? Qué gente tan desgraciada. Y enferma por hacer eso. De verdad no lo entiendo, ¿eh? Hay gente muy, muy mala en este mundo. Muy mala en este mundo. Mi mamá se casó con mi papá. Súper chiquita, 12 años. Ay, güey. Me acuerdo que ella llegó a jugar muñecas con mi hermana y conmigo. A ella le encantaban las muñecas. Mi mamá viene de una familia donde su papá no la quiso. La crió su padrastro y ella dice que siempre había señores en la casa de su mamá. Mi abuela se puso a traer hijos al mundo sin dinero y pues ya se imaginan, mi mamá dice que su padrastro llevó a vender, su papá, ¿qué? Que su padrastro llevó a vender droga y que su casa siempre había señores. Mi mamá dice que ella y sus hermanas se encerraban en su cuarto. A mi tía la sigue mi mamá. ¿Qué? A mi tía la que sigue, mi, a mi tía la que sigue de mi mamá llegó a tener abuso sexual por su hermano y me acuerdo que mi mamá nos cuenta que cada que iba alguien al cuarto, mi tía le decía que ya dejaran a mi mamá, que ella era muy, muy chiquita y siempre mi tía la cuidó. Ok, supongo, no sé. También mi mamá me cuenta que que su mamá se dedicaba a la brujería. Ella tenía libros y libros enteros de eso. Uno de mis tíos era adicto a apostar, entonces una vez apostó la casa de mi abuela y se la quitaron. Fue muchas y se fue muchas cosas a eso. No sé cómo puedes apostar una casa si el papeleo es muy caro. O sea, es muy caro y tardado el papeleo ese. O sea, no sé cómo pueden apostar una casa, de verdad no lo entiendo. Porque vender una casa es mucho papeleo, ¿eh? Es mucho papeleo. Vender y comprar una casa es mucho papeleo. O sea, no es tan fácil regalarte una casa, tengas escritura. No, no funciona así. Avendano Díaz Luis. Mi bisabuelo regaló a la hija de una tía, porque según él no la quería. A la esposa de mi tía, porque no la quería, al esposo de mi tía. Y cuando fallece mi tío, mi bisabuelo le regaló saliendo del hospital. La regaló saliendo del hospital. Y cuando mi tía quedó como traumada porque andaba bien ilusionada, nunca le dio por investigar bien. Hasta que hace como 7 años mi bisabuelo le confesó a mi tía que su hija seguía viva. Ok, supongo que no entendí bien, pero bueno. Store Bedoy. Mi casa tiene muchísimo tipo. Añales fue uno de los primeros terrenos de mi pueblo, entonces aquí mismo llegaron a velar a los difuntos. Eran los tiempos donde solo los acomodaban en una mesa y les ponían velas, no los metían en cajón y les sacaban nada. Enfrente de mi casa estaba el panteón, así que era mucho más fácil. Actualmente es un templo, sacaron los cuerpos y los movieron a un lado que ya es un panteón. Mi casa tiene miles de historias paranormales ya que concentran mucha energía. Ok, sí, sí, debe ser interesante eso. O sea, es como la película Viva México, donde ponían a un cuerpo muerto en una mesa y ahí lo velaban. Donde seguramente siga pasando eso. De que hay gente que no tenga dinero para comprar un cajón, un ataúd. Isabela Peix. A mi mamá materna se le olvidó que que el esposo de una de mis tías orilló, ¿qué? Que el esposo de una de mis tías orilló a la hija a tirarse del segundo piso. O se hizo que se suicidara. Tenía 14 años. Cuando sucedió eso, la niña se tiró porque el tipo la golpeaba, se fracturó el cuello y pierna.
Los del hospital habían abierto ¿qué? Los del hospital habían abierto investigación debido a otros golpes que se encontraron, pero un primo mío que trabaja de médico encubrió el abuso y lo hizo pasar como intento de suicidio. Mi tía aún sigue con él. Hace poco celebraron su aniversario. No entendí. No entendí a qué se refiere. ¿Qué? Ok. O sea, no. Ok, ya lo entendí. O sea, no se divorció de quien obligó a su hija a aventarse de un quinto piso. De un cuarto piso, me parece. Hay gente muy desgraciada en ese mundo, ¿eh? Que no le gusta abrir los ojos. Que no quiere abrir los ojos. Karen Durán. Karine Durán, creo. Un tío de mi mamá lo exorcizaron y todos lo recuerdan y lo confirman. Una chamana lo trabajaba para ayudarlo, pero duró mucho tiempo así. Movían los cuadros del lugar. Su lengua era súper larga, hablaba diferentes idiomas, tenía mucha fuerza y que entre varias personas no lo podían sacar de la casa. Mi mamá en ese entonces estaba embarazada de mi hermano y lo mantenía en secreto porque le daba miedo. Un día llegó mi tío y le dijo a mi mamá que iba a tener una niña y que se sacara a la Virgen de su ropa. Había escondido una estampita de la Virgen. También mi mamá decía que a mi tío le gustaba la magia negra. Después él cambió radicalmente su personalidad y se hizo testigo de Jehová. Yo me acuerdo de él, pero ya en esa religión. Era muy extraño. Esa familia es muy extraña. Todos tienen historias raras. Muchos integrantes están muertos, incluyendo ese tío y mi mamá. Y a mi mamá. O algo así le entendí. Añado, añado que la casa donde mi tío vivió mientras estaba ahí, así fue ¿qué? Fue la de mi abuela, también muerta. Eran hermanos y esa casa estaba súper embrujada. Una vez una muñeca de tamaño de una niña que era de mi tía Patty literal cobró vida. Eso también todos mis primos lo recuerdan. Estaban jugando a las escondidas y un primo se metió en un closet donde estaba la muñeca y él cuenta que la muñeca se empezó a hacer grande, grande, grande y empezó a aventar muchos juguetes y que estaban ahí. Luego la quemaron entre las cosas que aparecieron ahí. No entendí. Espérenme tantito que me apareció aquí algo. Ya. No, espérenme, aguanten. Impresionante. Historias muy turbias. Otra vez esto, espérenme. Alejandro Momichis. Mi bisabuela tenía la costumbre de que todos sus hijos varones que cumplan 13 se deben ir de la casa. Para entender el contexto fue en Puno, una provincia muy alejada de la ciudad. Y para rematar, mi bisabuela era de la zona donde no había ni trocha y ahorita ni siquiera llega la luz. Para buscar su destino, ninguno de sus hijos terminó en malos pasos, incluyendo a mi abuelo, y llegaron a ser grandes comerciantes con terrenos, pero solo mi abuelo llegó a ser de ciudad. Uno creo que es Bolivia, si no me equivoco. Esta historia me suena, esta historia me gusta, a ver. Un tío abuelo en Córdoba, Veracruz, en los años 50-80 aproximadamente se dedicaba a desvivir a la gente por la cual le pagaban. Creo que era de Gargallo, ¿no? Creo que sí. La... aún,
Aún en la última visita que le hicimos nos mostró la colección de armas que guardaba, entre ellas un revólver del año 1912. Otra parte de mi bisabuela materna era en un pueblo de Veracruz, en las guerrillas. Contaba que en ese tiempo del alboroto los malos se apropiaban de las casas y les prendían fuego. Y como las casas en ese entonces eran de barro y palma, la mayoría ardía fácil. La abuelita con el montón de hijos tíos que tenían cuentas que se le pasaban hirviendo mucha agua y se las enviaban a los malos y así evitaban que las quemaran su casita. Quisiera saber de qué hablan porque no entendí. Toribio Gargallo, todos decían eso. Puede ser que estuvieran metidos con lo de Toribio Gargallo, pero ni hablar, ni tocar ese tema. Lili Martínez. Por parte de la familia de mi papá hay un tío, el más chico, que durante muchísimos años les ha causado muchísimos problemas a mis abuelos y sus demás hermanos y hermanas, desde estafas, robos de propiedades o dinero en conjunto con su esposa. A mis propios abuelos, am, la verdad es que nadie los quiere. Hace unos años hablaron sobre estas personas con mi mamá. Ella mencionó que la esposa de mi tío practicaba brujería y que tenía congelado a mi tío para que jamás pudiera dejarlo ni se fuera. Literalmente un papel con el nombre de mi tío metido en el congelador. Ok, eso no me lo sabía. También utilizaba y manipulaba a mi tío para que hicieran cosas raras en mi casa, ya que esta es de 2 pisos. Y en la parte de abajo es el negocio familiar que lleva mi abuelo con mi papá y este tío. Mi papá decía que a veces se encontraba a mi tío usando sus playeras que mi papá dejaba de repente por ahí usadas. Incluso dentro del baño encontraba tipo basura colocada de manera muy específica. Cuando le cuestionaban a este güey, fingía demencia. Siempre se sentía una vibra muy fea y pesada. Cuando íbamos a la parte de abajo y hasta hace apenas casi 2 años, una conocida de la familia vino a hacer una limpia en toda mi casa, incluyendo la parte de abajo, y dijo que había muchas malas vibras y energías pesadas ahí en el negocio. Puede ser, ¿eh? Todo es posible. Pero les digo que mi papá, su propia hermana, le estaba haciendo brujería para que no creyera que nos estaban haciendo brujería a nosotros, a mi mamá y a mí. O sea, la brujería de control mental existe y es real. O sea, la brujería de control mental existe y está presente en nuestras vidas. Me extraña que la CIA nunca haya intentado hacer algo con la brujería de control mental, porque existe y está muy presente. RM Slix, a una hermana de mi abuela la desvivieron a machetazos a causa de que era muy guapa y los hombres la buscaban. 2 señores la atacaron a su casa frente a su hija. La niña se fue corriendo a la escuela y le dijo a la maestra que si ella podía ser su mamá, porque ya no estaba viva. Mi abuela se hizo cargo de ella. Ah, la ver. Gente celosa, mujeres celosas de la belleza de otros, ¿no? Yo pensé que solo hacían los hombres, pero no. Inclusión de género se llama. Eso pasa en los pueblos, desafortunadamente. Fíjense, hace poco fuimos a Ixcapantla y nos contó el señor de la pecera que ese día iba a haber un velorio, no un entierro, y que era el que se murió era su cuñado, hermano de su esposa, y que no iba a ir porque en el pasado se pelearon. El señor que se murió en el pasado lo intentó machetear y que nunca se perdonaron porque su esposa se puso del lado del hermano.
No sé, historias muy turbias que pasan en pueblitos. Y no estoy dando detalles de lo que nos contó. Fer Meléndez Fonseca. En la familia es un secreto a voces que desde tiempos inmemoriales que de generación en generación las mujeres de la familia se les hace un tipo de ritual para pasar unas cosas de brujería. O no sé es muy bien, no sé muy bien qué es. Espérenme, voy a tomar agua. Curiosamente tienen apariencias más joven de lo que realmente son y demoran muchísimos años cuando están en su lecho de muerte. También se les hace un ritual para sacarles lo que les pusieron y se lo pasan al hijo mayor así sucesivamente. En los, hay datos al respecto. No sé qué es EGT, no sé qué es eso. Voy al baño y te vengo. Bueno, ahorita vengo. Ok, ya regresé, ya regresé. A ver, vamos a ver. Bueno, no voy a leer los comentarios. Ana Contreras dice, casi un año después de que falleció mi papá, un día, mientras estaba en misa con mi hermana y mi sobrina, escuché que ella saludó a alguien y ya no le presté atención. Pero saliendo de la iglesia me dijo que había saludado a nuestro medio hermano del que yo no sabía ni su existencia. Tuve que preguntarle a mi mamá sobre ese hijo de mi papá. Ella me contó que mi papá no quería reconocerlo y mucho menos que conviviera con mis hermanos, incluso con mis hermanos que tenían 7 u 8 años. Mi mamá me contó que ellos vivían con su hijo de mi papá porque iban en la misma escuela, pero en cuanto mi papá se enteró porque mis hermanos les hablaban a escondidas de mi papá, le pidió a la mamá de ese niño que lo cambiara de escuela y los alejara de mis hermanos. Yo jamás he querido convivir con él y mucho menos les hablo y recibo lo mismo de su parte. Qué buen chismecito, ¿eh? Qué buen chismecito se cocina hoy. Bueno, esto fue hace 38 semanas. Dice, un día mi papá estuvo muy enfermo, tan enfermo que ya lo estaban velando en su propia casa. Era muy pequeño, máximo 10 años, como dije en una historia anterior, de mi abuelita que mataba a sus bebés. Mi papá fue el único varón que se libró y dos mujeres, entonces desde morrito se salía a trabajar, se enfermó y cuando cuenta por ahí que de la nada ya viéndolo que se estaba muriendo abrió los ojos y le dijo que estaba bien. Él decía que vio cómo bajaban por él ángeles. Cuando mi papá falleció lo entubaron y él despertó. Le pregunté qué vio y me dijo a sus papás y ángeles, me dijo que los vio bajar por mí. Supe ahí que él iba ya a fallecer. Mi papá se fue muy creyente de Dios y la iglesia. Ok,
Puede ser. La gente cambia. Para bien o para mal, pero la gente cambia. Biancal El. Hace años mi abuela me contó que una sobrina de ella había sido asesinada. Según me dijo que ese día su sobrina no había ido a trabajo porque se sentía mal. Más tarde una amiga la convenció de que le acompañara a comprar y salieron. Ella trabajaba en Pfizer de Moreno. Y para no cruzar por ahí, fueron por otra calle. Lo más turbio del relato fue que una señora desde arriba de su casa vio que el descampados de enfrente había un hombre saltando de arriba de dos maniquíes. Así me dijo ella, que no quiso decirme más detalle porque ella tampoco quiso saber mucho en su momento. Y supuestamente al loquito lo agarraron, pero mi abuela dijo que seguro lo agarraron a cualquier hombre de la calle y no al culpable. Sí, puede pasar más en este país. Pueden agarrar a cualquier sospechoso, pero eso solo es un sospechoso. Otaru Ten. En la familia hay un primo que no es hijo de mi tío. Toda la familia lo sabe, menos el tío, él ni mi tío. Donde no doy más detalles porque no quiero problemas. No es algo turbio, pienso yo, pero es un secreto que la familia hemos guardado y es triste a la vez. Sí, puede ser, hay casos de esos. Me tocó ver cómo mi mamá le hacía amarres a mi papá y lo enterraba en la misma casa. Yo estaba súper chiquita, pero recuerdo todo el proceso que conlleva. Después crecí y lo entendí. Y hay así miles de historias. Me doy, ¿dónde vivías, cabrón? El secreto de mi abuelo que violó a mi tía y mi abuela sabía y se quedó callada. Y otra, yo amaba a mi abuelo y hace poco me enteré de eso y me quedé de a seis. Yo siempre andaba con él como es posible eso, aparte de que mi abuelo vendió a mi abuelo vendió a mi madre por alcohol, se la dio a mi padre, o sea, fuimos cuatro hijas que no fuimos amados por ninguno de nuestros padres y abandonados y otras más y otras cosas más. Como dos de mis tíos sí quisieron violarme, bueno, la verdad la familia de mi madre era un asco. Wow. O sea, no eran ángeles tampoco. Eran blancas palomitas. A ver, Alexandra Seveno. Tengo una amiga que es que el hijo de su puta madre, su abuelo, regaló o vendió a su hermana mayor. Se la llevaron a Argentina. Ahí estudió medicina y ahora volvió a Perú. Ella no está enterada de que fue regalada y vive bien feliz creyendo que sus captores son sus padres. Mafat Pedraza. Mi papá intentó, ya saben que cuando yo tenía 8 añitos. No volvimos juntos, mi familia no lo ocultó, más bien yo lo suprimí y lo desbloqueé a eso de los 19. El estrés postraumático genera amnesia e incluso distorsiones. Algunas veces, pocas afortunadamente, he sentido que me lo encuentro en la calle, pero no en esas ocasiones. Mi mente me ha jugado una mala broma. Qué gente tan desgraciada, en serio, ¿eh? Como para hacer eso. Carla Hernández, la misma persona que abusó de mi tía que tiene una discapacidad mental, abusó de mí cuando tenía 5 o 6 años y nadie puso demanda, todos callaron. Pues sí, capaz porque era una persona mal de la cabeza, un retraso mental que de nada servía que la metieran a la cárcel. Ah, no, no entendí. Usted es la que tiene discapacidad mental, ok. Lili Abedoy Vega. Fue abusada a los 14 años por un hombre de 38, pero él dice que yo quería. Viví con él un año, pues ya estaba marcada y nadie me iba a querer. Según él, al final lo dejé porque me golpeaba mucho y gracias a esos golpes mi hijo de hoy, casi 28 años, nació antes de tiempo. Qué gente tan mala, o sea, qué gente tan mala. Mi bisabuela era bruja de Catemaco. Desvivió a sus hijos en pactos con el chamuco.
Solo dejó vivo al mayor, que era mi abuelo. Mi mamá era medium y cuando era niña vivió un tiempo con ella. Vio muchísimas cosas paranormales horribles. Sí, Veracruz es la mera mata de eso. Bien todo, el, bien, todo el mundo nos dijo que la prima de mi mamá había fallecido mientras dormía, lo cual no creo tremenda ansiedad. Nos creó tremenda ansiedad a mí y a mis hermanos. Sorpresa, sorpresa. Años después nos enteramos que fue un feminicidio. Su esposo la mató. Qué gente tan desgraciada, pero sí se puede morir. O sea, alejando del feminicidio, te puedes morir dormido. Se llama Muerte Súbita. Hay una película que se llama así, pero no está relacionada. O sea, sí, te puede pasar, te puedes dormir. Ha pasado en mi pueblo que gente se queda dormida y se muere. Y es común que pase. Mi papá hace su novia, a ver qué dice aquí. Periódico La Jornada. Un hombre que por celos privó de la vida a su novia, a quien le causó 7 heridas con un cuchillo, una de las cuales penetró el corazón y pulmón. Fue consignado al reclusorio Oriente. El fiscal central de la investigación para la atención del delito de homicidio, Joel Alfredo Díaz Escobar, informó que Antonio Aparicio Sánchez, de 28 años, mantenía una relación sentimental con su víctima desde hace 3 meses y ambos vendían dulces en una ruta de microbuses. Los dos eran adictos al alcohol y a las drogas. De acuerdo con la indagatoria, la mañana del 9 de enero de este año fue localizado el cuerpo de María Magdalena Velasco Paz, de 18 años, en la esquina de las calles Prolongación, Oaxaca y Nache, colonia Las Lomas de la Estancia, perímetro de Iztapalapa. Esto fue el martes 8 de marzo del 2011. Qué gente tan desgraciada. O sea, Sai Mau, una de mis tías, salió embarazada de uno de mis tíos, hermano de su mamá. Además de que era conocido que mis primos mantenían relaciones entre ellos y para cerrar con broche de oro, mi medio hermano abusó sexual de mí. Y se habla de a oídos sordos que también lo intentó con una de mis sobrinas. Si bien no éramos menores, es una asquerosidad rotunda. Sí, no sé por qué hay gente que lo idealiza mucho. No sé, del incesto es enfermo, ¿no? El tío de un amigo murió de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero dijeron que fue de diabetes. Mi amigo decía que era bi y por eso adquirió esa enfermedad. Otros dicen que porque era adicto, en secreto a voces según. O sea, adquirió el VIH. Ok, yo creo que con esta ya me voy, porque ya hice 2 horas 20 casi. Dani Hernández. Una vez mi mamá me platicó que cuando tenía 10 años que ella se quedaba a dormir en el cuarto con mi abuela y que como el cuarto daba directo al patio, a veces se quedaba la puerta abierta. Una noche dice que despertó y vio algo como una sombra, dice que estaba bien vestido y pues ella se levantó de la cama y se quedó ahí parada, pero, pero que volteó hacia donde estaba mi abuela y que vio otro mono grande que ni cabía en el cuarto, ya iba a tocar a mi abuela. Y dice que sintió como si hubiera despertado en un sueño que era de mi abuela y que pues la regañó porque la había asustado, que pues que había parada, que mejor se acostara. Dice mi mamá que no sabe si fue un sueño o de verdad vio algo, pero después de ella no le contó a nadie porque después nadie le iba a creer. Hasta hace unos años, hasta hace unos 2 años, pues solo otra cosa que le dio miedo y pues nos pidió que lo dibujara la cosa con la que soñó y pues ahí salió el tema. Bueno, mi gente, pues yo creo que ahí le dejo el video. Bueno, mi gente bonita, no sé quién se haya quedado. Les agradezco a los que se quedaron.